Por la mañana mi despertador aún no había sonado, pero estaba despierto. Siempre me despertaba a la misma hora, sin importar a qué hora me hubiera acostado la noche anterior. La vejez, ¿qué le voy a hacer? Me incorporé lentamente en la cama, sintiendo el dolor en las articulaciones. A los 78 años, cada mañana empieza con un inventario de dolores y molestias. Mi apartamento era pequeño pero acogedor, elegido a propósito en un barrio tranquilo y apacible, lejos del bullicio del centro de Millville, donde se encontraban las oficinas de mi empresa. Nadie me conocía como Winona Thorndike, propietaria de Thorndike Enterprises. Yo era simplemente la señora Thorndike, una viuda mayor que vivía de una pensión. El apartamento seguía siendo modesto pero bonito, muebles antiguos de mis padres, algunas antigüedades que no llamaban la atención, pero que eran muy apreciadas por los entendidos. Harold siempre había dicho que la verdadera riqueza no se hacía alardeando, y yo adopté esa idea tras su muerte. Me puse la bata y fui a la cocina, donde puse a hervir el agua y saqué mi taza favorita, un regalo de mi marido por nuestro 30º aniversario. Era sencilla, pero hecha por un artesano famoso y valía más de lo que mis hijos podían imaginar. Nunca preguntaban por esas cosas, para ellos yo solo era una anciana con gustos y costumbres anticuadas. Mi ritual matutino seguía siendo el mismo, tostadas con mermelada casera que traje de mi casa de campo y otro secreto de los niños, pastillas para la presión arterial. Mientras la tetera hervía, me acerqué a la ventana. Millville seguía dormitando, pero pronto despertaría. Amaba este pueblo donde nací y me casé, tuve hijos y donde enterré a mi esposo 15 años atrás. Después del desayuno me puse lo que los niños llamaban el uniforme de la abuela, una falda gris sencilla pero de buena calidad, justo por debajo de las rodillas, una blusa de algodón azul claro, un cardigan y zapatos cómodos de tacón bajo. Llevaba el maquillaje mínimo, solo polvos y un poco de lápiz labial, y recogí mis canas en un simple moño. El espejo reflejaba a la mujer que mis hijos esperaban ver, modesta, discreta, casi invisible. A las 8:30 sonó el teléfono. Era Michelle, mi hijo mayor, quien llamaba rara vez, generalmente para pedir algo o para informar sobre su progreso. «Mamá, ¿estás despierta?», preguntó con impaciencia, como si tuviera cosas más importantes que hacer que hablar conmigo. «Claro que estoy despierto, Michelle. Me levanto a las 7. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Serenity? ¿Cómo están los niños?» «Estoy bien, mamá». «Oye, Serenity debía llamarte». «No lo hizo». «No, cariño, no hemos hablado en... veamos 2 semanas». Suspiré, casi podía oírlo poner los ojos en blanco. «Vale, da igual». «Me ascendieron, mamá. Ahora soy socia principal de la firma. Mañana a las 6:30 cenamos en el Aurora». «¿Conoces ese restaurante?» «¿Conozco la Aurora?», pregunté. «Claro que sí». «Felicidades por tu ascenso, cariño, qué buena noticia». «Sí, gracias». «Serenity insiste en que vengas, por el evento familiar incluido». «Serenity insiste» era, por supuesto, mentira. Mi cuñada me odiaba, pues me veía como un recordatorio de los orígenes humildes de su marido, una mancha en la impecable imagen social que con tanto esmero se había forjado. «Claro que iré. Me encantaría». «Voy a solo, mamá», balbuceó, y supe lo que venía. «Ponte algo, decente, ¿vale? Es un restaurante muy caro y habrá gente importante allí». Miré el uniforme de mi abuela y asentí, aunque él no podía verlo. «Intentaré verme bien, Michelle». «Genial. Nos vemos mañana». Colgó sin esperar mi respuesta. Al colgar el teléfono, suspiré. El ascenso era una gran noticia. Michelle siempre había sido ambiciosa. De niño soñaba con ser un abogado famoso, defender a los inocentes, luchar por la justicia. Ahora era un abogado corporativo que ayudaba a los ricos a enriquecerse aún más. No era exactamente lo que su padre y yo habíamos soñado para él, pero parecía feliz,
al menos por fuera. A las 9 salí de casa. Una vecina, la señora Jenkins, estaba regando las flores del porche. Buenos días, Winona. ¿A dónde vas tan temprano? A trabajar, Edith. ¿A dónde más? Sonreí. La señora Jenkins era la única que conocía mi secreto. Éramos amigas desde hacía casi 30 años. ¿Tus padres no volvieron a llamar? Negó con la cabeza. No entiendo a estos jóvenes. En nuestra época, los padres eran respetados. No te preocupes, Edith. Acaba de llamar Michelle. Mañana hay una cena familiar en el Aurora. La señora Jenkins resopló. Y aún no lo saben, y no lo sabrán si puedo evitarlo, Winona Thorndike. Eres la mujer más testaruda que conozco. Le devolví la sonrisa y caminé hasta la parada del autobús. Podría haber tomado un taxi o incluso un conductor privado, pero prefería el transporte público, era parte de mi disfraz, y además me gustaba observar a la gente. 30 minutos después me bajé en el distrito comercial de Millville y me dirigí a un edificio anodino con un cartel que decía Thorndike Enterprises. La empresa era oficialmente propiedad de un fideicomiso creado por mi difunto esposo, pero en realidad era mía. Tras la muerte de Harold asumí la dirección, aunque mis hijos no lo sabían, pues creían que recibía una modesta pensión y pequeños dividendos. De hecho, Thorndike Enterprises tenía propiedades por toda la ciudad, incluido el edificio que albergaba el restaurante Aurora. La secretaria me recibió en el vestíbulo. Buenos días, señora Thorndike. El señor Flinch la espera en la sala de conferencias. El informe trimestral está listo. Gracias, Betty. En la sala de conferencias Dorian Flinch, mi gerente, estaba colocando papeles y se puso de pie cuando entré. Buenos días, Winona. Hoy te ves como una abuela. Cállate, Dorian, dije enfadado. Mejor cuéntame cómo van las cosas en el restaurante. Dorian era una de las pocas personas que conocía mis dos personalidades, pues llevaba 10 años trabajando conmigo y era el único en quien confiaba plenamente. En cuanto al negocio, el restaurante está prosperando. Los ingresos han aumentado un 12% con respecto al trimestre pasado, el nuevo chef está cumpliendo con las expectativas y a los críticos les encanta. Me alegro, dije. ¿Y qué me dices del proveedor de vino que intentó engañarnos? Reemplazado. Encontré una pequeña bodega familiar, excelente calidad, precios razonables. Hablamos de negocios hasta el almuerzo, después de lo cual me puse otro atuendo guardado en la oficina, un elegante traje de pantalón, collar de perlas, zapatos de tacón, un maquillaje más cuidado y un peinado más elaborado. Dorian observó la transformación con una risa familiar. ¿Por qué sigues con esta farsa, Winona? ¿Por qué no les dices la verdad a los niños? Suspiré dándome los últimos retoques de maquillaje. Cuando murió Harold, estaban tan ocupados repartiendo la herencia que ni siquiera notaron mi dolor. Michelle insistió en que vendiera la casa y me mudara a una residencia de ancianos por mi propio bien. Lovegood quería que le diera el control de la empresa, pues me creía incapaz de manejarla. Me volví hacia Dorian. Decidí darles una lección, ver cómo me tratarían si pensaran que era pobre y dependiente. Resultó ser bastante malo. Y durante todos estos años no les dijiste la verdad por orgullo o curiosidad, Dorian. Me preguntaba hasta dónde podrían llegar. Todavía no han tocado fondo, créeme, pero lo sufres. Entiendo cuánto te duele su negligencia. Sufriría más si supiera que fingen ser niños cariñosos solo por dinero. Llegamos a la Aurora a tiempo para almorzar. El restaurante estaba ubicado en un edificio histórico del centro con una decoración exquisita, un servicio impecable y chefs de primera, todo lo que Harold y yo habíamos soñado hace 30 años cuando empezamos el negocio. El personal me recibió con respeto pero sin servilismo, todos sabían quién era. Señora Thorndike, hay un pequeño problema en la bodega.
¿Podría echar un vistazo?, preguntó el sumiller. Bajé a la bodega donde el problema resultó ser un pequeño error de etiquetado en una nueva partida de vinos. Lo resolví en 10 minutos, luego revisé la cocina, charlé con el chef sobre el nuevo menú y recorrí el comedor observando a los camareros trabajar. De vuelta en la oficina a las 3, me puse mi uniforme de abuela. Antes de irme, Dorian me recordó: mañana hay una gran reserva para el banquete en la sala pequeña, y luego está la cena familiar. Lo sé, dije. A Michelle la ascendieron, estarán celebrándolo en el Aurora. Dorian se quedó paralizado. ¿Tu familia está aquí, Winona? ¿Estás segura de que es buena idea? Yo no elegí el lugar. Qué irónico, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Lo mismo de siempre, hacer el papel de la humilde anciana invisible. ¿Qué pasa si uno de los empleados te reconoce? Les advertiremos a todos que digan que es una verificación de servicio o algo así, dije. Dorian negó con la cabeza. Algún día este juego va a terminar mal. Tal vez, admití, pero por ahora me pregunto cuánto tiempo podré seguir así. Esa noche, ya en casa, sonó el teléfono. Esta vez era Serenity, cuya voz, como siempre, sonaba como si me hiciera un favor al hablar conmigo. Winona, Michelle dijo que te llamó esta mañana. ¿Vendrás a cenar mañana? Claro, cariño. Ya se lo dije a Michelle. Hubo una pausa. Oye, Winona, este es un evento muy importante para Michelle. Estarán sus colegas, gente de la alta sociedad, ¿sabes a qué me refiero? No, Serenity. Explícamelo, por favor. La oí suspirar con fastidio. O sea, tienes que verte apropiada. No uses esa ropa vieja y por favor, no cuentes tus historias de los viejos tiempos. A nadie le interesa. Me tragué el resentimiento. A nadie en mi familia le interesaba mi pasado, mis historias, mi vida. Para ellos, solo era una anciana tolerada por sentido del deber. Intentaré no avergonzarte, Serenity. Bien. Además, Lovegood también viene con los niños, y por favor, no le preguntes por su trabajo, ya sabes que no le gusta hablar de ello. Lovegood, mi hijo menor, se distanció aún más de mí tras la muerte de su padre. Trabajaba en finanzas, siempre estaba ocupado y rara vez lo llamaban. Su esposa lo dejó hace 5 años, dejándolo con 2 hijos, después, se volvió aún más retraído. Claro, Serenity. Me portaré lo mejor posible. Nos vemos mañana entonces, a las 6:30. Colgó sin esperar mi respuesta, igual que Michelle, la manzana del árbol. Me fui a la cama temprano, pero no pude dormir durante mucho tiempo, pensando en la noche siguiente, en cómo mis hijos me mirarían sin verme, me hablarían con condescendencia como si fuera un niño o una persona que no está bien de la cabeza, en cómo mis nietos evitaban hablarme avergonzados por la pobre abuela. Era doloroso, incluso después de todos estos años, seguía doliendo. Pero también sentían curiosidad, expectación. ¿Cuánto duraría esta obra? ¿Qué pasaría cuando se supiera la verdad? ¿Cómo reaccionarían al descubrir que había estado observando sus verdaderos rostros todos estos años? Mañana iba a ser una noche interesante, quizás incluso un punto de inflexión. Al fin y al cabo iban a mi restaurante, mi territorio, y algo me decía que la mascarada no podía durar para siempre. Con ese pensamiento finalmente me dormí. Iba a ser un día ajetreado. Me desperté incluso más temprano de lo habitual, a las 6 de la mañana, pensando en la noche que me esperaba, una cena familiar en mi propio restaurante. La ironía del destino, no había otra opción. No creía en las casualidades, pero a veces la vida me deparaba tantas sorpresas que solo podía rendirme. Después de ducharme y tomarme una taza de té fuerte, saqué del armario mi uniforme de trabajo, un traje azul oscuro con falda hasta la rodilla, blusa blanca y pendientes de perla. Siempre lo tenía planchado y listo, aunque solía cambiarme en la oficina.
Hoy fue la excepción, quería estar en el restaurante lo más temprano posible para tener todo listo para la noche. Después de empacar el traje y la maleta, me puse el uniforme de mi abuela y salí de casa a las 7:30. La señora Jenkins, como siempre, ya estaba trasteando en su jardín. Hoy temprano, Winona comentó mirándome por encima de sus gafas. ¿Un gran día? Me detuve en la entrada. La familia celebra el ascenso de Michelle en mi restaurante esta noche. Dios mío, Edith se irguió, sujetándose la espalda. ¿Qué vas a hacer? Todavía no lo he decidido, quizá nada. Veré las circunstancias. Quienquiera que haya pensado en esto, negó con la cabeza, eres la mujer más sabia o la más imprudente que conozco, probablemente ambas. Sonreí. Deséame suerte, Edith. Mucha suerte, querida, y que tus hijos por fin vean la luz. Hoy decidí tomar un taxi en lugar del autobús. Me faltaba tiempo y tuve que pasar por la oficina antes de ir al restaurante. El conductor, un joven con una barba elegante, me miró con aburrimiento cuando le di la dirección de Thorndike Enterprises. Probablemente me confundió con una secretaria o una señora de la limpieza. Me pareció bien. La oficina estaba tranquila, la mayoría de los empleados llegaron a las 9. Me cambié rápidamente de ropa, me maquillé con más cuidado y me recogí el pelo con un moño arreglado. La diferencia era notable. Nadie habría sospechado que una modesta jubilada y una empresaria segura de sí misma fueran la misma persona. Dorian me esperaba en su oficina. Mi gerente lucía impecable como siempre, traje formal, corbata perfectamente anudada, sin una sola arruga de más. Se levantó al entrar. Buenos días, Winona. Pareces preocupada. Tengo mis razones, me senté en la silla frente a su escritorio. Mis hijos y nietos cenarán en el Aurora esta noche, dije. Se sentó y juntó las manos sobre la mesa. ¿Has decidido cómo vas a proceder? Todavía no, pero necesito avisar al personal para que nadie me delate. Razonable, asintió Dorian. Ya hice una lista de todos los que trabajarán en el turno de noche. Tendremos que informarles a todos. De acuerdo, suspiré. ¿Qué hay en el programa de hoy? Primero hay un problema con el aire acondicionado en la habitación pequeña, los técnicos llegarán a las 11. Segundo, una reunión con el nuevo proveedor de mariscos al mediodía. Tercero, tenemos que revisar los preparativos para la recaudación de fondos de la semana que viene. No hay mucho que decir, comenté. Dorian hizo una pausa. El ayuntamiento llamó. La Comisión de Edificios Históricos quiere inspeccionar nuestro restaurante la semana que viene. ¿Tiene algo que ver con el registro histórico? Muy bien, haga los arreglos. Me puse de pie. Vamos al restaurante. Puedes contarme los detalles por el camino. Tomamos mi coche de empresa, un sedán negro sin nada destacable con ventanas tintadas. Thomas, mi chofer habitual durante 8 años, estaba al volante. Conocía mi doble vida y nunca hacía demasiadas preguntas. Dorian se sentó a mi lado en el asiento trasero y abrió una carpeta. La reserva para esta noche es para Michelle Thorndike, mesa para 8 a las 6:30, me mostró la pantalla. He quedado con ellos en la mejor mesa junto a la ventana. ¿Quién los atenderá? Frederick, solo lleva 6 meses con nosotros y nunca te ha visto como una anciana. Está bien, pero él también tendrá que entender la situación. Por supuesto. Voy a dar una breve sesión informativa a todo el personal a las 4 en punto antes de que empiece el turno de noche. Asentí mirando las calles de Millville que pasaban lentamente. La ciudad estaba cambiando ante mis ojos. Las casas antiguas eran demolidas y reemplazadas por rascacielos de cristal. Pero el centro donde se encontraba nuestro restaurante conservaba su aspecto histórico, lo que le daba a Aurora un encanto especial. ¿Te das cuenta de que esto no puede durar para siempre, verdad?, preguntó Dorian de repente. ¿Qué es eso? Esta doble vida que estás viviendo,
Tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Quizás me encogí de hombros, pero por ahora estaba contenta con el statu quo. ¿Los estás castigando a ellos o a ti misma? Su voz era tranquila, pero sonaba preocupada. Me pregunté si realmente estaba castigando a mis hijos ocultándoles la verdad, o si era una forma de protegerme de la decepción. Probablemente a ambos, respondí finalmente. Pero esta noche será especialmente interesante verlos en mi restaurante. ¿No quieres sorprenderlos, revelar tu secreto de una manera espectacular? No, negué con la cabeza. Eso sería demasiado melodramático. Solo quiero ver cómo se comportan. El coche se detuvo en la entrada trasera del restaurante. Eran casi las 9 de la mañana y el personal ya se preparaba para la jornada laboral. Los chefs empezaban a preparar el menú del mediodía, los camareros preparaban las mesas y los barmanes revisaban el inventario. Dorian y yo recorrimos la cocina, saludando al personal. El chef Raymond, un francés de temperamento desafiante pero gusto brillante, se acercó de inmediato. Señora Thorndike, me gustaría hablar sobre el menú especial de esta noche. Tengo algunas ideas. Por supuesto, Raymond, sonreí. Dame media hora para atender un asunto urgente y soy todo tuyo. Hizo una reverencia y regresó con su equipo, dando instrucciones en voz alta y autoritaria. En mi oficina, una habitación pequeña pero elegantemente amueblada junto a la cocina, revisé el correo y los informes de la mañana mientras Dorian organizaba una reunión con los técnicos de aire acondicionado. Una hora después, recorrimos juntos el restaurante comprobando cada detalle, desde la limpieza de los manteles hasta el brillo de las copas. La mesa de Thorndike debe estar impecable, le recordé al jefe de camareros. Por supuesto, señora, asintió. El señor Flint ya ha dado instrucciones. Su familia estará contenta, no saben que es mi restaurante. Bajé la voz. Y no tendrán que enterarse esta noche. Es una especie de prueba. El camarero arqueó las cejas sorprendido, pero se recompuso rápidamente. Lo entiendo, señora. Se hará. Los técnicos de aire acondicionado llegaron a las 11. El problema era más grave de lo que pensábamos, había que cambiar la unidad principal, lo que significaba que el salón pequeño no estaría disponible hasta al menos mañana. Tendremos que trasladar las reservas del salón pequeño al salón principal, dijo Dorian, repasando la lista de pedidos de la noche. No es crítico, pero habrá que reorganizarlo. Encárgate tú, asentí. Voy a Raymond's a hablar del menú. El chef me esperaba en la cocina, rodeado de muestras de sus nuevos platos. Pasamos media hora probando y comentando cada uno. Raymond era un auténtico artista culinario, y apreciaba su creatividad, aunque a veces tenía que frenar sus ideas más extravagantes. Para el menú de esta noche sugiero añadir el cordero de autor con romero, dijo entregándome un plato de carne perfectamente cocinada, y quizás un postre nuevo, fondant de chocolate con helado de lavanda. Probé el cordero, se derretía en la boca. Cordero, sí, sin duda. Pero cuidado con la lavanda en el postre, no a todo el mundo le gustará un sabor tan inusual. Si usted lo dice, señora, hizo una ligera reverencia, pero pude ver la discrepancia en sus ojos. Raymond siempre tenía confianza en sus decisiones culinarias. Después del almuerzo que pasé en compañía de Dorian y el nuevo proveedor de mariscos, un joven sonriente que ofrecía ostras orgánicas de granjas locales, por fin pudimos ponernos manos a la obra con los preparativos para la visita vespertina de mi familia. Entonces, dijo Dorian cuando estuvimos solos en mi oficina, ¿cómo procedemos? Informa al personal, presta especial atención a Frederick, él será el proveedor del catering. Explícales que esta es mi familia, pero que no saben de mi negocio y que no tienen por qué enterarse hoy. ¿Y tú, qué papel desempeñarás? El de abuela, como siempre, sonreí. Llegaré por separado como si me acabaran de invitar a una cena familiar. Si algún miembro del personal se dirige a ti como la dueña, no debería.
Tú y yo nos encargaremos de eso. Además, el turno de noche está compuesto principalmente por empleados nuevos, y solo me han visto de traje, no como una modesta jubilada. Dorian tamborileó con los dedos sobre la mesa, pensativo. Podrías aprovechar esta situación para revelar la verdad por fin. Podría, acepté, pero aún no estoy listo. Ya veremos cómo va la noche. De acuerdo, se levantó. Voy a preparar al personal. ¿Y tú? Preguntó. Voy a terminar el menú para la recaudación de fondos de la semana que viene y creo que voy a revisar el restaurante una vez más, a revisar cada detalle. Me senté sola un rato, mirando por la ventana la concurrida calle, pensando en la noche que se avecinaba. ¿Qué quería demostrar al continuar con este juego? ¿Era solo una pequeña venganza por años de abandono, o por cómo mis hijos habían dividido la herencia de Harold sin siquiera pedirme opinión? Quizás en parte, pero había otra razón. Quería saber si me querían de verdad o si solo eran la imagen de madre que se habían creado, una madre que siempre había estado en un segundo plano, a la sombra de un padre exitoso, una madre que nunca lo traicionó, siempre apoyándolo, siempre simplemente una madre. Cuando murió Harold, algo se rompió dentro de mí, no solo por la pérdida de un ser querido, sino por la rapidez con la que mis hijos intentaron tomar el control de mi vida. Cariño, qué bien, se ofreció a retomar el control de la empresa. Es demasiado complicado para ti, mamá. Michelle insistió en vender la casa. Necesitas algo más pequeño, mamá, ahora estás sola. Ninguno de ellos preguntó qué quería, así que decidí darles una lección. Vendí la casa familiar, pero no compré un apartamento pequeño como esperaban. En cambio, compré un ático en el centro y un apartamento modesto en las afueras para mi segunda yo. Oficialmente entregué la gestión de la empresa a un fideicomiso, pero en realidad tomé el timón yo misma y vi cómo mis hijos gradualmente dejaron de considerarme, viéndome como nada más que una carga, una anciana con puntos de vista anticuados. El sonido de la puerta al abrirse me sacó de mi ensoñación. Dorian había vuelto. Todo está listo, informó. He hablado con el personal, todos han sido advertidos y prometen guardar tu secreto. Bien, me puse de pie. Entonces creo que me iré a casa, tengo que prepararme para esta noche. ¿Seguro que no quieres quedarte aquí? Podrías cambiarte en la oficina como siempre. No, negué con la cabeza, es demasiado arriesgado, quizá alguno de los chicos llegue temprano y me vea aquí. Tiene sentido, asintió Dorian. Te veré esta noche entonces. Estaré allí para asegurarme de que todo salga bien. Gracias, le sonreí. No sé qué habría hecho sin ti. Estarías bien, dijo con seriedad. Eres más fuerte de lo que crees, Winona. Me puse mi uniforme de abuela y paré un taxi a casa. De camino pensé en qué ponerme esa noche. Serenity había insistido en que llevara un atuendo decente, pero, ¿qué quería decir exactamente con eso? Tenía algunos vestidos elegantes que nunca me había puesto delante de los niños. Quizás era hora de demostrarles que una madre mayor aún podía lucir con estilo. En casa, lo primero que hice fue revisar el correo. Entre los folletos y las facturas encontré una postal de mi nieta mayor, la hija de Michelle. Querida abuela, gracias por tu regalo de cumpleaños. Mamá dice que debería escribirte, aunque podría haberte llamado. Besos, Emily. Ni una palabra sobre si le había gustado el regalo, un broche antiguo que me había regalado mi abuela. Probablemente pensó que era anticuado y lo guardó en un cajón lejano. Me di una ducha larga, pensando en la noche que me esperaba. Pase lo que pase, debo mantener la calma y la dignidad. Aunque los niños se porten mal, no me rebajaré a su nivel. Al fin y al cabo soy su madre y la dueña del restaurante donde cenarán, aunque ellos no lo sepan. Elegí un vestido azul oscuro austero pero elegante con un collar de perlas que Harold me había regalado años atrás. Zapatos de tacón bajo a la moda, pero cómodos para mi edad. Me maquillé con más cuidado de lo habitual, pero sin excesos,
y me peiné con un estilo sencillo pero cuidado. Al mirarme al espejo vi a una mujer que aparentaba su edad, pero con dignidad, no una empresaria adinerada, pero tampoco la anciana digna de lástima que mis hijos parecían creer que era. Simplemente Winona Thorndike, una mujer con historia y carácter. A las 4, Dorian llamó. Todo listo, informó. El personal está instruido, la mesa está puesta, Frederick entiende la tarea y promete estar atento. Gracias, Dorian. Estaré allí a las 6:30. Michelle reservó para las 6:30, pero puede que lleguen antes. De acuerdo, acepté. Estaré allí a las 6. Colgué el teléfono y me miré de nuevo en el espejo. Esta noche podría ser un punto de inflexión en mi relación con los niños. Quizás era hora de dejar de actuar y mostrarles quién era realmente, o tal vez simplemente ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar en su descuido. En cualquier caso, estaba lista para esta noche y Aurora también estaba lista para recibir a la familia Thorndike. Minutos antes de la hora acordada, el taxi se detuvo en la entrada principal. Los escalones de mármol, las columnas, las puertas de cristal elegantemente grabadas, mi creación, mi pequeño palacio que Harold y yo habíamos creado con tanto cariño. Pagué al conductor y me detuve un momento frente a la entrada, admirando la fachada. El portero, un joven recién llegado al que solo había visto un par de veces, se apresuró a abrirme. No me reconoció, lo cual fue una suerte. Dentro del restaurante una suave iluminación se reflejaba en las lámparas de araña de cristal. Los manteles blancos como la nieve contrastaban con la madera oscura de los muebles. Flores frescas y cubiertos adornaban cada mesa. La recepcionista, una mujer elegante con un traje austero, me recibió en la entrada. Buenas noches, señora. ¿Tiene reserva? Vengo a ver a la familia Thorndike, respondí. No sé si ya están aquí. Revisó los planos de mesa en su portapapeles. Thorndike. Sí, la reserva es para las 6:30. Aún no han llegado. Déjame acompañarte a tu mesa. La seguí por el salón. Con el rabillo del ojo vi a Dorian hablando con el camarero. Me vio y me hizo un gesto sutil con la cabeza, todo estaba bajo control. La mesa para mi familia era una de las mejores, junto al gran ventanal con vistas al parque, en un rincón acogedor que proporcionaba algo de privacidad, pero que me permitía ver toda la sala. ¿Quiere algo mientras espera?, preguntó la recepcionista. Una copa de vino blanco, por favor, Chardonnay. Lo traeremos enseguida. Un minuto después, apareció el camarero. Frederick, como había prometido, un joven alto, de postura perfecta y modales impecables. Buenas noches, señora. Chardonnay. Me puso una copa delante. Gracias. Di un sorbo. El vino estaba excelente como siempre. Lo había comprado personalmente en la bodega hacía un mes. Poco a poco el restaurante se fue llenando. Era viernes por la noche y todas las mesas estaban reservadas, gente de negocios celebrando el fin de semana, parejas en citas, familias celebrando ocasiones especiales. Aurora atraía a quienes apreciaban no solo la alta cocina, sino también un ambiente especial de elegancia sin pretensiones. Exactamente a las 6:30, vi a mi familia entrar al restaurante. Delante iban Michelle y Serenity, impecablemente vestidas, él con un traje caro, ella con un vestido de noche con demasiadas joyas. Detrás de ellos estaban sus hijos, Emily, de 17 años, y Jason, de 14, ambos con expresiones de aburrida superioridad. Detrás iba Lovegod, mi hijo menor, delgado y tenso, con sus gemelos, Oliver y Amanda, de 12 años. La recepcionista los acompañó a su mesa. Michelle me vio y me dedicó una sonrisa. Mamá, ya estás aquí, puntual como siempre. Me levanté para saludarlos. Buenas noches. Me alegra mucho verlos a todos. Serenity me evaluó, vi que sus ojos se posaban en mi vestido, mi collar,
mi pelo. Era evidente que esperaba verme con mi uniforme de abuela habitual y se sorprendió un poco. Besó el aire junto a mi mejilla. «Te ves decente». «Gracias, cariño», sonreí. «Tú también». Emily y Jason me saludaron a regañadientes, visiblemente avergonzados. Oliver y Amanda fueron más sinceros, corrieron a abrazarme. «Abuela», exclamó Amanda. «¿Tienes un vestido nuevo?» «Sí, cariño». Le di una palmadita en la cabeza. «Es especial para esta noche». «Es precioso», dijo Oliver. «Y tú también te ves guapa». Lovegod arrugó la nariz. «Niños, cállense. Estamos en un lugar decente». Nos sentamos a la mesa. Yo estaba entre Amanda y Jason, frente a Serenity. Frederick se acercó a tomar nota de las bebidas. «Buenas noches, damas y caballeros. Me llamo Frederick y seré su camarero esta noche. ¿Qué les traigo?» Michelle pidió una botella de vino caro. Serenity pidió agua mineral. Los niños pidieron cócteles sin alcohol. Lovegod pidió whisky. Frederick se volvió hacia mí. «Ya tengo vino, gracias». Levanté mi copa. Serenity me miró con desaprobación. «Winona, ¿ya empezaste sin nosotros?» «Llegué un poco antes», expliqué. Decidí tomarme una copa mientras esperaba, es un buen vino. Estaba visiblemente disgustada. «Espero que no bebas demasiado esta noche». «¿Recuerdas lo que pasó en Navidad?» «No pasó gran cosa en Navidad», dije. Tomé 2 copas de vino y conté algunas anécdotas sobre la juventud de Michelle, lo que lo avergonzó un poco delante de sus compañeros. Pero a ojos de Serenity, supongo que ese fue el pecado imperdonable. «No te preocupes, cariño», dije dándole otro sorbo. «Me portaré bien». Frederick regresó con las bebidas y presentó el menú. Raymond había añadido varios platos nuevos, especialmente para esta noche, incluyendo el cordero al romero, que yo había aprobado la noche anterior. «El chef recomienda el cordero esta noche», dijo Frederick. «Es un plato nuevo en nuestro menú y está delicioso». «Ay, me encanta el cordero», dijo Serenity. «Suena delicioso». Michelle estudió la carta de vinos. «Es una colección impresionante. Creo que un buen tinto maridaría bien con el cordero». «¿Qué me recomiendas?» Frederick explicó profesionalmente varias opciones. Michelle eligió uno de los vinos más caros. «Mostrando estatus, por supuesto», dijo mientras Frederick se iba. «Ahora podemos celebrar», dije. «Como saben, me han ascendido. Ahora soy socio principal de la firma». «Felicidades, cariño», sonreí. «Estoy muy orgullosa de ti». «Gracias, mamá», asintió. «Este es un gran paso. Ahora trabajaré con los clientes más importantes de la firma y, por supuesto, mi sueldo aumentará considerablemente». «Estamos pensando en comprar una casa nueva». «¿Riverside Gardens?», pregunté. «¿Conoces ese lugar, Winona?» Riverside Gardens era un barrio exclusivo donde las casas tenían precios que comenzaban en varios millones. Lo conocía muy bien, de hecho tuve varias propiedades allí a través de Thorndike Enterprises. «Sí, he oído hablar de él», respondí con neutralidad. «Es un barrio precioso, uno de los más prestigiosos de la ciudad». Serenity señaló, «solo viven allí personas exitosas». «Y rico», añadió Jason con franqueza adolescente. «Jason», espetó su madre, «no hables de dinero en la mesa». «Pero hablabas de la casa nueva», señaló el chico. Serenity lo miró con enfado y cambió de tema. «Por cierto, Emily ha recibido la admisión provisional en Princeton». «Felicidades, querida». Me volví hacia mi nieta. «¡Qué maravilla!». Emily parecía avergonzada. «Todavía no es definitivo, abuela».
Y luego la mitad de mi clase solicitó entrar a la Ivy League, pero no todos recibirán una invitación, señaló Serenity. Solo los mejores. ¿Cómo está tu broche, abuela? Preguntó Emily de repente. ¿El que me regalaste? Mi mamá dijo que era antiguo. Sí, es una reliquia familiar, dije. Me conmovió que lo recordara. Era de mi abuela. Es muy interesante, dijo Emily diplomáticamente, pero no es realmente mi estilo. Emily prefiere la joyería moderna, intervino Serenity. ¿Sabes por qué, nona? Hoy en día, los jóvenes ya no usan cosas tan anticuadas. Lo entiendo, asentí. Las modas cambian, pero algunas cosas tienen valor independientemente de la moda, valor material, quizás. Serenity se rió. Pero no tiene valor estético. Frederick trajo aperitivos y la conversación se apagó por un momento. Pedí el carpaccio de remolacha con queso de cabra, un plato ligero que me encantó. Serenity miró mi plato. Winona, ¿estás segura de que deberías comer queso con tu colesterol? Mi colesterol está bien, querida, respondí con calma. Mi último análisis salió bien. Ella estaba claramente descontenta con mi respuesta. Bueno, yo que tú seguiría teniendo cuidado. La salud es muy frágil a tu edad. Lovegood, que había guardado silencio hasta entonces, alzó la voz de repente. Mamá, ¿estás tomando todos los medicamentos que te recetó el doctor Stevens? Claro, cariño, corté un trozo de remolacha. Cuido mi salud. Porque sabes que no puedo cuidarte si pasa algo. Tengo demasiado trabajo y los niños ya son bastante difíciles sin Verónica. Verónica, su exesposa, lo dejó hace 5 años. Desde entonces Lovegood solía usar eso como excusa para todo, desde su mal humor hasta no querer visitarme. Lo entiendo, cariño, dije con dulzura. No te preocupes, estoy bien sola. Quizás deberías considerar una residencia de ancianos, sugirió Michelle de repente. Oí hablar de un nuevo complejo en las afueras, un lugar muy decente con buena atención, y allí estarás entre gente de tu edad. Lo miré con sorpresa. Ni siquiera habíamos llegado al plato principal, y ya estaba intentando enviarme a una residencia de ancianos. Gracias por tu preocupación, Michelle, pero prefiero vivir sola. Me gusta mi apartamento y mi barrio. Pero estás completamente solo ahí, insistió. ¿Y si te caes o te enfermas por la noche? Tengo teléfono, sonreí. Y mi vecina, la señora Jenkins, viene a menudo a ver cómo estoy. Serenity resopló. Es mayor que tú. Solo 3 años mayor, dije. Y es muy activa para su edad. Aún así, Michelle negó con la cabeza. No es la solución. En una residencia de ancianos, te atenderán profesionales y podremos visitarte según un horario. Una vez al mes, por ejemplo, añadió Serenity con fingida preocupación, sería conveniente para todos. Tomé un sorbo de vino para disimular mi amargura. Una vez al mes según un horario como una visita al dentista. Ya hablaremos de esto en otro momento. Hoy celebramos el ascenso de Michelle. Sí, por supuesto, coincidió visiblemente satisfecho con el cambio de tema. Un hombre de mediana edad con un traje caro se acercó a nuestra mesa. Michelle Thorndike. Mi hijo se dio la vuelta y se animó al instante. Robert. ¡Qué encuentro tan inesperado! Se dieron la mano. Robert Greenwood, mi nuevo colega, lo presentó Michelle. Robert, esta es mi familia. Presentó a Serenity, a los niños y a Lovegood. Cuando llegó mi turno, dudó un momento. Y esta es mi madre, Winona. Robert me saludó con un gesto cortés, pero era evidente que no le interesaba. Enseguida volvió a hablar con Michelle sobre un cliente importante y un próximo acuerdo. Serenity, mientras tanto, vio a una mujer en una de las mesas a la que parecía conocer. Le hizo un gesto con la mano para que se acercara.
La mujer, una elegante rubia de unos 40 años, se acercó. Serenity, querida, qué sorpresa. Se abrazaron como viejas amigas. Serenity la presentó como Victoria Chase, la presidenta de la organización benéfica a la que pertenecía. Victoria demostró ser habladora y ruidosa, enseguida entablando conversación sin darse cuenta de que había interrumpido nuestra cena familiar. Pronto nuestra mesa se convirtió en el centro de una pequeña reunión social. A Robert y Victoria se les unieron un par de conocidos más de Michelle, y todos estaban de pie, hablando en voz alta y riendo. Serenity estaba radiante, claramente disfrutando de la atención. Lovegood participó a regañadientes, mirando su reloj de vez en cuando. Los niños estaban solos y empezaban a aburrirse. Me senté en silencio, bebiendo mi vino y observando el espectáculo. Ninguno de los recién llegados intentó siquiera incluirme en la conversación. Michelle y Serenity parecían completamente ajenas a mi existencia. Frederick se acercó a la mesa. Disculpe, ¿puedo sugerir un postre? Michelle le indicó que se marchara. Ahora mismo no. Estamos conversando. Victoria Chase finalmente me vio. ¿Y tú debes ser la mamá de Serenity?, preguntó con una sonrisa educada. No soy la madre de Michelle, respondí con calma. Oh, parecía avergonzada. Lo siento. Mucho gusto. Serenity se apresuró a intervenir. Victoria preside el Comité Benéfico de Futuros Brillantes. Recaudamos fondos para niños desfavorecidos. Eso es muy loable, dije. Sí, hacemos un trabajo importante, asintió Victoria. El mes pasado tuvimos una gala y recaudamos casi $1 millón. Me enteré de eso, comenté. Creo que fue en el Hotel Continental. Así es, Victoria me miró sorprendida. ¿Estuviste ahí? Antes sí, empecé a responder, pero Serenity se rió. Ay, no, Victoria. Mi suegra no va a estos eventos, las entradas cuestan $1000. Doné a su fundación, dije con calma. ¿Anónimamente? Serenity me miró con incredulidad. ¿Cuánto?, preguntó Victoria desconcertada. Querido, sonreí, fue anónimo. Nadie sabe cuánto ni de quién. Victoria parecía aún más confundida, pero rápidamente cambió de tema, volviendo a su conversación con Serenity. Noté que Amanda tiraba suavemente de la manga de su padre. Papá, necesito ir al baño, susurró. Lovegood frunció el ceño. No es el momento. Amanda, espera un poco. Pero realmente lo necesito, insistió la niña. Puedo enseñarle dónde está el baño, le ofrecí. Lovegood asintió aliviada, y Amanda y yo nos levantamos de la mesa. Ninguno de los adultos se dio cuenta de que nos íbamos, estaban demasiado absortos en su conversación. Acompañé a Amanda al baño de mujeres, un espacio elegante con lavabos de mármol y flores frescas. Al salir, se quedó mirándose al espejo. Abuela, ¿de verdad has estado aquí antes?, preguntó. Sí, cariño, le sonreí al verla reflejada. Muchas veces. Me gusta este lugar, dijo pasando la mano por la encimera de mármol. Es precioso y la comida es buena. Me alegro que te guste, dije acariciándole el pelo. Has crecido mucho desde la última vez que te vi, dice papá. No podemos visitarte a menudo porque vives lejos y él tiene mucho trabajo. Amanda, con franqueza infantil, pregunta, ¿es eso cierto? La verdad es que no, cariño, suspiro. No vivo tan lejos, pero tu papá tiene mucho trabajo. Y también dice que no te encuentras bien y que necesitas descansar. Eso tampoco es del todo cierto, sonrío. Me siento bien para mi edad. Regresamos a la mesa. El grupo de amigas de Michelle y Serenity ha crecido aún más durante nuestra ausencia. Ahora hay 10 personas alrededor de la mesa, hablando en voz alta y riendo. Nuestros asientos están ocupados,
así que me detengo a cierta distancia, sosteniendo la mano de Amanda. Lovegood nos ve y se acerca. Amanda ve con Oliver, dice. Está allá con Jason y Emily. Los niños están sentados al fondo de la mesa, visiblemente aburridos y jugando con sus teléfonos. Amanda camina hacia ellos a regañadientes mirándome. Hay demasiado ruido aquí, me dice Lovegood, dándose la vuelta. Quizás deberías irte a casa, mamá, te ves cansada. Estoy bien, respondo. Y aún no hay postre. Niega con la cabeza. No creo que lo pidamos. Esta reunión con los compañeros de Michelle podría demorarse un poco. En ese momento Serenity se acerca tambaleándose un poco, al parecer, ha bebido más de lo habitual. Ah, ahí estás, agarra a Lovegood del brazo. Robert invita a todos al Skyline Bar después de cenar. Hay una famosa banda de jazz tocando allí esta noche, todos. Bueno, deja a los niños con la niñera, dice Lovegood, mirándome. Ya la llamé, estará aquí en media hora. ¿Y qué pasa con mamá?, pregunta en voz baja. Solo ahora Serenity parece notar mi presencia. Oh, Winona, bueno, no creo que te guste el bar. Será ruidoso, mucha gente. Además es un lugar para, gente más moderna. Entiendo, asiento. No te preocupes por mí. Puedo llamar un taxi. Oh bien, dice Serenity con entusiasmo. Sabía que lo entenderías. Michelle finalmente se da cuenta de nuestra conversación y se acerca. ¿Qué pasa?, pregunta. Tu mamá se va a casa, explica Serenity. Iremos a Skyline después de cenar. Ah, sí, asiente aliviado. Es lo correcto. No te va a gustar, mamá, es demasiado ruidoso para ti. No lo estaba pidiendo, señaló. Claro que no, me da una palmadita indulgente en el hombro. Nunca ha sido muy fiestera, ni siquiera de joven. Si mal no recuerdo, me pregunto a qué se refiere. Me pregunto qué recordaría. Cuando Michelle era niña, Harold y yo solíamos hacer muchas fiestas. Pero supongo que la memoria de la infancia es selectiva. Te llamaré un taxi, ofrece Lovegood, sacando su teléfono celular. No hace falta, lo interrumpo. Puedo arreglármelas solo. Lo que tú digas, se encoge de hombros y se vuelve inmediatamente hacia el grupo de Michelle. Me hago a un lado, preguntándome qué hacer. Una parte de mí quiere irme, otra insiste en que me quede y les dé una lección. La tercera parte, la más sabia, dice que lo mejor ahora es llamar un taxi y volver a casa. Mañana será un nuevo día y podré pensar en la situación con la mente fresca. Saco mi teléfono y estoy a punto de llamar a un taxi cuando veo a Dorian cruzando el pasillo con cara de preocupación. No está solo, lo siguen Frederick, nuestro camarero, y otro joven con uniforme de camarero a quien no conozco. Dorian me ve y se dirige enseguida hacia mí. Por su expresión, sé que algo anda mal. ¿Hay algún problema?, pregunto en voz baja mientras se acerca. Uno pequeño se inclina hacia mí hablando casi en un susurro. Uno de los comensales del salón principal afirma que le sirvieron un plato en mal estado. Está escandalizado y exige al dueño del restaurante que lo llame. Raymond no puede resolver este problema, continúa Dorian. Está furioso y dispuesto a echar al cliente a la calle. Tuve que separarlos, me temo que no puedo prescindir de ti. Suspiró. Eso era todo lo que necesitaba. Bueno, voy enseguida. Voy a buscar mi bolso. Mi bolso sigue en la silla junto a la mesa donde ahora están sentadas las amigas de Michelle. Me acerco intentando no llamar la atención, pero Michelle me ve. Mamá, ¿sigues aquí?, pregunta con impaciencia. Me iba, cariño, estaba cogiendo mi bolso. Tomo mi bolso de la silla. Pensé que ya habías llamado un taxi, frunce el ceño. Estaba a punto de hacerlo, sonrío intentando parecer serena.
Pero creo que me espera una pequeña aventura. ¿Una aventura? Sonríe. A tu edad, la edad no es un obstáculo para la aventura, Michelle. Me vuelvo hacia Dorian, que espera pacientemente cerca. Bueno, llévame con nuestro invitado descontento. Dorian asiente y se dirige al salón principal. Lo sigo sintiendo la mirada sorprendida de mi hijo. El salón principal está lleno de invitados, la mayoría disfrutando tranquilamente de su cena, pero en el rincón más alejado un hombre con la cara roja expresa en voz alta su disgusto. Esto es indignante, grita. Pago una fortuna por la cena y me sirven pescado podrido. Raymond, nuestro chef, está cerca, sujeto por dos camareros. Su rostro está desencajado por la ira. Mi pescado no puede estar podrido, brama con un marcado acento francés. Yo reviso personalmente todos los productos. No entiendes nada de alta cocina. Alta cocina, ríe el hombre. He comido en los mejores restaurantes del mundo y en ningún sitio me han servido una comida tan asquerosa. Me acerco a ellos manteniendo la compostura. Buenas noches, digo en voz baja. ¿Cuál parece ser el problema? El hombre se gira hacia mí. ¿Y tú quién eres? Me llamo Winona Thorndike, respondo. ¿Qué puedo hacer por usted? Necesito al dueño del restaurante, no a cualquier, duda, aparentemente sin querer insultar a una anciana delante de testigos. Soy el dueño del restaurante, digo con calma. Se hace un momento de silencio. El hombre me mira con incredulidad, Raymond se detiene intentando zafarse del camarero, Dorian permanece cerca, listo para intervenir si es necesario. ¿Tú? Pregunta el hombre por fin. ¿Eres el dueño de la Aurora? Así es, sonrío. Ahora, por favor, dime qué te pasó. El hombre, un poco confundido, se recompone. Me sirvieron pescado en mal estado, dice sin tanta seguridad. Tiene un olor y un sabor extraños. Es un adobo especial. Grita Raymond. Es una receta especial. Raymond, por favor, levanté la mano para detenerlo. Déjame echarle un vistazo al plato. El camarero me entrega un plato con una porción a medio comer. Examino el pescado con atención y luego lo huelo con cuidado. Tienes razón, le digo al hombre. Huele raro, pero no está podrido. Es un método de cocción especial con salsa fermentada. El sabor es muy particular, no a todos les gusta. Deberíamos haberte avisado al pedirlo. El hombre me mira con incredulidad. ¿Seguro que no está estropeado? Por supuesto, asiento. Pero si no te gusta el sabor, con gusto lo reemplazamos con cualquier otra cosa del menú, cortesía de la casa, claro. El hombre duda. Bueno, si tú lo dices. Insisto, me dirijo al camarero. Por favor, tráigale al caballero un menú y una copa de nuestro mejor vino para disculparse por el malentendido. El camarero asiente y se va a hacer su recado. Raymond todavía parece ofendido, pero ya no intenta arremeter contra el cliente. Gracias por su comprensión, le digo al hombre. Valoramos mucho a nuestros clientes y siempre nos esforzamos porque su experiencia en nuestro restaurante sea sumamente positiva. El hombre se ajusta la corbata. Disculpen el ruido. Es que no estoy acostumbrado a sabores tan exóticos. No pasa nada. Sonrío. Espero que te guste más el próximo plato. Estoy a punto de irme cuando oigo una voz familiar detrás de mí. ¿Mamá? Al girarme veo a Michelle a pocos metros de distancia, con una expresión de total desconcierto. Serenity está a su lado, boquiabierta por la sorpresa. Lovegood se asoma un poco más lejos, frunciendo el ceño en un gesto de incomprensión. Hola, Michelle, digo con calma. ¿Pasa algo? Sí, nosotros, se balbucea. Este hombre te llamó el dueño del restaurante.
Sí, así es, asiento. Pero eso es imposible, se ríe nervioso. No puedes ser el dueño de Aurora. Es uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Me encojo de hombros. Serenity se acerca con los ojos entrecerrados. ¿Qué clase de broma es esta, Winona?, pregunta bruscamente. ¿Intentas burlarte de nosotras? Para nada, respondo. Solo estaba resolviendo un problemilla con un cliente. La señora Thorndyke es la dueña del restaurante. Dorian da un paso al frente. Me presento, Dorian Finch, el gerente. Llevo 10 años trabajando para tu madre. Michelle me mira a mí, luego a Dorian y viceversa. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué no dijiste nada? ¿Acaso preguntaste? Lo miro a los ojos. Lovegood se acerca a nosotros con una mezcla de sorpresa e incredulidad en el rostro. Esto es un error, dice. O una broma pesada. Mamá no puede tener un restaurante. No tiene esa cantidad de dinero. ¿Cómo sabes cuánto dinero tengo, Lovegood?, preguntó. ¿Alguna vez te has interesado por mis finanzas o simplemente asumiste que era una viuda pobre que vivía de una pensión? Mira a Michelle confundido. Papá no te dejó tanto dinero, sabemos lo que ponía en el testamento. Solo sabes lo que decía su testamento, respondo. Pero Thorndyke Enterprises me pertenece, siempre lo ha sido. Tu padre y yo éramos socios a partes iguales. Michelle palidece. ¿La misma empresa dueña de la mitad de los inmuebles del centro? Así es, asiento. Incluyendo este edificio. Serenity emite un sonido extraño, entre una risa y un sollozo. No puede ser, susurra. ¿Has estado fingiendo ser una pobre anciana todo este tiempo? ¿Por qué? Michelle parece confundida. ¿Por qué nos lo ocultaste? Suspiró. Cuando murió tu padre estaban tan ocupados repartiendo la herencia que ni siquiera notaron mi dolor. Tú, Michelle, insististe en que vendiera la casa y me mudara a una residencia de ancianos por mi propio bien. Tú, Lovegood, querías que te diera el control de la empresa, pensando que no podría con el negocio. Guardan silencio sin mirarme. Decidí ver cómo me tratarían si pensaran que soy pobre y que dependo de ellos. Aprendí muchas cosas interesantes sobre mis hijos, continuó. No es justo, murmura Lovegood. Nos has estado mintiendo. Simplemente no te conté mis asuntos, replicó. Igual que tú no me contaste los tuyos. ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste por mi vida, Lovegood? ¿O por ti, Michelle? Me invitaste a visitarme por obligación, toleraste mi presencia y luego te despediste con alivio. No es cierto, Michelle niega con la cabeza. Nos importabas, ¿verdad? Arqueo una ceja. Entonces, ¿por qué decidieron hace unos minutos que debería irme a casa porque no encajaría con ustedes? ¿Por qué nunca preguntaron por mis intereses, mis amigos, mi vida? ¿Por qué siempre me hablaban con condescendencia, como si fuera una niña o alguien que no estuviera bien de la cabeza? No lo hicimos, comienza Michelle, pero Serenity la interrumpe. De acuerdo, dice ella, recuperando la cordura. Eres rico, tienes un restaurante. ¿Qué sigue? ¿Qué quieres? No quiero nada, Serenity, respondo con calma. Solo estoy resolviendo un problema con un cliente en mi restaurante, y tú puedes seguir con tu velada. Si no recuerdo mal, ibas a Skyline después de cenar, ¿verdad? ¿En serio? Serenity alza la voz. Después de semejante revelación, ¿crees que vamos a seguir con la noche como si nada? ¿Qué ha cambiado? Me encojo de hombros. Sigo siendo la misma Winona Thorndyke, tu madre y tu suegra. Solo que ahora sabes que no soy una pobre anciana a la que mandarán a casa en taxi cuando me convierta en una carga. Frederick se acerca. Disculpe la interrupción,
señora Thorndyke dice. El cliente de la mesa 5 pide la cuenta. Gracias, Frederick, asiento. Dorian se encargará. Frederick se va y Dorian se hace a un lado para pagar la cuenta. Los cuatro, Michelle, Serenity, Lovegood y yo, nos quedamos en medio del restaurante, atrayendo la atención de los demás clientes. ¿Podríamos continuar esta conversación en mi oficina?, sugiero. Hay demasiados ojos y oídos aquí. Michelle asiente en silencio. Serenity aprieta los labios. Juntos pero también de acuerdo, Lovegood parecía preferir cualquier otro lugar menos allí. Sígueme, dije y me dirigí a la discreta puerta al final del pasillo que conducía a las habitaciones del personal. Mi oficina era pequeña pero elegantemente amueblada, un escritorio de madera oscura, sillas cómodas y algunos cuadros en las paredes, originales, no reproducciones, aunque los niños apenas se daban cuenta. Sobre la mesa había una fotografía de Harold y yo el día de la inauguración de la Aurora, hace 25 años. Me senté en el escritorio indicándoles a los niños que se sentaran en las sillas de enfrente. Se sentaron con aspecto inseguro e incómodo, así que empecé, ahora ya saben la verdad, o parte de ella. Tras la muerte de su padre, tomé el control de Thorndyke Enterprises. Harold y yo siempre fuimos socios, aunque él era la cara visible de la empresa, yo prefería mantenerme en la sombra. ¿Pero por qué no nos lo dijiste?, preguntó Michelle. Somos tus hijos. Teníamos derecho a saberlo. ¿Un derecho a saber qué exactamente? Mi dinero. Arqueé las cejas. No, claro que no, negó con la cabeza. Pero sí podríamos ayudarte, aconsejarte. No necesitaba ayuda, Michelle, sonreí. Estaba bien sola, y todavía lo estoy. ¿Pero por qué el juego? Serenity parecía dolida. ¿Por qué fingir ser pobre para burlarse de nosotros? No contigo, respondí, sino con tu actitud hacia mí. Cuando me considerabas una anciana indefensa, me tratabas como tal, con un poco de desprecio, con impaciencia, con lástima. Eso me dijo mucho de ti. ¿Y qué aprendiste?, preguntó Lovegood en voz baja. Para ti dejé de ser humana, dije sin rodeos. Me convertí en una simple madre o suegra, un deber que recordar en las fiestas. Nunca me preguntaste para qué vivía, qué me interesaba, en qué pensaba. Asumiste que lo sabías todo sobre mí y no te molestaste en averiguar más. Guardaron silencio sin mirarme. No los culpo, continué con más dulzura. Así es el mundo, las personas mayores se vuelven invisibles. Se les tolera y se les cuida, pero no se les ve como individuos con sus propios deseos, sueños y pasiones. Perdóname, mamá, dijo Michelle finalmente. No nos dimos cuenta de lo que hacíamos. Lo sé, cariño, le sonreí. Por eso no estoy enojada contigo. Solo quiero que lo entiendas, sigo aquí. Sigo siendo Winona Thorndyke, una mujer que ama la vida, aprecia la belleza, tiene un negocio y sí, un restaurante. ¿Y ahora qué?, preguntó Serenity. ¿Qué va a cambiar? Depende de ustedes, los miré uno por uno. No pido mucho, solo un poco de respeto, un poco de atención, un poco de interés genuino. Si pueden darme eso, seré feliz. Se miraron el uno al otro sin saber qué decir. ¿Y los niños?, preguntó Lovegood. ¿Deberían saber que su abuela es una rica empresaria? Puedes decírselo si quieres, dije encogiéndome de hombros, pero no creo que sea tan importante. Solo soy una abuela para ellos, y siempre lo seré por mucho que tenga la cuenta bancaria. ¿De verdad no estás enojado con nosotros?, preguntó Michelle con incredulidad. Un poco enfadada, lo admito, sobre todo cuando intentaste sacarme del restaurante para que no te arruinara la noche. Pero en general, no estoy enfadada. Solo quiero que volvamos a empezar, como una familia de verdad. Lovegood se rió de repente. Sabes, madre, dijo negando con la cabeza,
siempre ha sido la más impredecible de nosotros. Incluso de niño nunca podía adivinar qué harías a continuación. Lo tomo como un cumplido, sonreí. Es un cumplido, asintió. Sí, siento haber estado tan distante. Después de que Verónica se fue, me aislé de todos. Lo entiendo, cariño, extendí la mano y le toqué la palma. Pero quizá deberías al menos abrirte a tu madre. Me apretó la mano y asintió sin decir palabra. Michelle se quedó pensativa. Mamá, tengo que preguntarte, ¿cuántas cosas nos ocultas? ¿Hay algo que aún no sepamos? Me reí. Ay, Michelle, cada persona es un universo de secretos. Pero si preguntas por cosas materiales, no. Se acabaron los negocios secretos y los tesoros escondidos. Solo Thorndike Enterprises, Aurora y algunas inversiones más. Algunas otras inversiones, repitió Serenity, aún aturdida. Hablas de ello con tanta trivialidad, porque para mí es trivial, querida, le sonreí. Igual que lo son para ti tus comités de beneficencia. Pasó una semana después de aquella memorable velada en el Aurora, una semana de silencio y reflexión para todos. Ni Michelle ni Lovegood me llamaron, quizá necesitaban tiempo para procesar lo sucedido. No los apresuré, me dediqué a mis asuntos habituales, dirigir la empresa, supervisar el restaurante y reunirme con socios. El jueves recibí una llamada de Serenity. Era la primera vez en todos los años que nos conocíamos que ella iniciaba la conversación. Winona, su voz sonaba insegura, soy Serenity. Hola, cariño, intenté hablar con calma, aunque me sorprendió. ¿Cómo estás? Sí, estamos bien, balbució. Winona, nos gustaría invitarte a comer este domingo, si no estás ocupada, claro. Almorzar, sonreí al teléfono. Me encantaría ir en tu casa. Sí. Se quedó callada un momento. Michelle tiene muchísimas ganas de hablar contigo y los niños también. Emily nos ha estado bombardeando con preguntas sobre ti toda la semana. Me lo imagino, me reí. ¿Qué les dijiste? La verdad, respondió simplemente. Que tienes un negocio y un restaurante que desconocíamos. Ya veo. ¿A qué hora es el almuerzo? Las 12, pero puedes venir antes si quieres. Gracias, Serenity. Estaré allí a las 12. Después de esa conversación, me quedé sentado en mi oficina un buen rato mirando por la ventana la concurrida calle de abajo. Algo había cambiado en la voz de Serenity, la condescendencia y la arrogancia habituales habían desaparecido. Quizás nuestra exposición les había hecho reconsiderar su actitud hacia mí, o tal vez simplemente estaban asimilando el hecho de que su pobre madre resultara ser una mujer muy rica. El viernes Lovegood llamó. A diferencia de su cuñada, no se anduvo con rodeos. Mamá, me porté como un idiota, dijo sin preámbulos. Lo siento. Está bien, Lovegood, respondí suavemente. No lo sabías. No es que yo no supiera de tus asuntos, replicó. Es por cómo te he tratado a lo largo de los años, como si ya no importaras. Me tragué el nudo que tenía en la garganta. Lovegood siempre había sido el más reservado de mis hijos, el menos propenso a mostrar sus emociones. Gracias por decir eso, dije en voz baja. Significa mucho para mí. Quiero que los niños te conozcan mejor, continuó. La verdadera tú, no solo la abuela, sino Winona Thorndike, la mujer que construyó un imperio. No exageres, sonreí. No es un imperio, solo un negocio sólido y estable. Estoy orgulloso de ti, mamá, dijo. Y ojalá te lo hubiera dicho antes. Después de esa conversación, me sentí un poco más tranquilo. Quizás nuestra familia realmente podría empezar de nuevo con más honestidad. A las 12 en punto del domingo llegué a casa de Michelle y Serenity, una gran mansión en un barrio exclusivo. Llegué en mi coche de empresa con chofer, decidida a no ocultar más mi estatus.
Vestía con sencillez pero elegancia con un traje de un diseñador famoso, y el collar de perlas y los pendientes que Harold me había regalado por nuestro 40º aniversario. Michelle abrió la puerta. Parecía un poco tenso, pero sinceramente contento. Mamá me abrazó, algo que no me había pasado muy a menudo en los últimos años. Me alegra que hayas venido. Gracias por la invitación. Sonreí al entrar en casa. Los demás esperaban en la sala, Serenity inusualmente modesta con un vestido sencillo pero caro, Emily y Jason, repentinamente interesados en su abuela, y para mi sorpresa, Lovegood y los gemelos. No esperaba verlos a todos juntos. Abuela. Amanda fue la primera en correr hacia mí. ¿Es cierto que eres la dueña del restaurante? Sí, cariño, la abracé. Y no solo el restaurante. Dime. Exigió Oliver acercándose. Tienes toda una empresa, dijo papá. Miré a Lovegood y se encogió de hombros con una leve sonrisa. Los niños tienen derecho a saber qué abuela tan maravillosa tienen, dijo. Caminamos hasta el comedor, donde se servía el almuerzo, no tan elaborado como el de la Aurora, pero bastante decente. Serenity claramente intentaba impresionar, aunque noté algunos platos caseros, nunca había sido muy buena cocinera. En la mesa la conversación no fluyó al principio, todos eran demasiado educados, demasiado cautelosos, como si temieran decir algo inapropiado. Pero poco a poco con la ayuda de los niños, el ambiente se fue relajando. Abuela, ¿cómo llegaste a ser dueña de un restaurante? Preguntó Emily, sirviéndose la ensalada. Tu abuelo y yo siempre quisimos abrir un restaurante, respondí. A Harold le encantaba la buena comida y a mí me encantaba crear un ambiente acogedor. Cuando nuestro negocio inmobiliario empezó a generar ingresos estables, decidimos hacer realidad ese sueño. ¿Por qué nunca nos lo dijiste? La voz de Jason sonaba genuinamente interesada. Hice una pausa, buscando las palabras. Al principio, era solo una parte de mi vida de la que nadie me preguntaba. Luego, tras la muerte de tu abuelo, se convirtió en una especie de experimento, ver qué opinaba la gente sobre una mujer mayor que era considerada abuela, no una empresaria exitosa. ¿Y cómo te trataron?, preguntó Michelle en voz baja. De diferentes maneras, lo miré a los ojos. Pero a menudo condescendiente, como si con la edad hubiera perdido el derecho a ser una persona plena, con mis propios intereses, opiniones y deseos. Hubo silencio en la mesa, incluso los niños dejaron de hablar, percibiendo la gravedad del momento. Lo siento, mamá, dijo Michelle finalmente. No me di cuenta de que lo estaba haciendo. Lo sé, cariño, le sonreí. La mayoría de la gente no se da cuenta, es solo la forma en que la sociedad suele percibir a las personas mayores. Pero ahora las cosas serán diferentes. Te trataremos con el respeto que mereces, dijo Serenity con inesperada firmeza. La miré sorprendida. De todos los miembros de la familia, Serenity era la que menos esperaba que cambiara. Gracias, cariño, dije con sinceridad. Significa mucho para mí. ¿Podemos ir a visitarte?, preguntó Amanda. A tu casa de verdad, no a ese pequeño apartamento. Claro, cariño, sonreí. Tengo un ático en el centro. Creo que te encantará la vista desde la terraza. Ático, dijo Oliver emocionado. Genial, añadí. También tengo una casa de campo con piscina y jardín. Quizás este verano podrían ir todos allí el fin de semana. ¿Con piscina?, preguntó Jason con entusiasmo. ¿Podríamos invitar a algunos amigos?, preguntó Jason, y Serenity le espetó, no seas tan arrogante. No pasa nada, dije riendo. Es una casa grande, así que hay espacio de sobra para todos. Y sí, Jason, puedes invitar a tus amigos, si a tus padres no les importa. El almuerzo continuó, y poco a poco la conversación se volvió más natural.
Los niños me acribillaron a preguntas sobre el negocio, el restaurante y mi juventud. Respondí con sinceridad, sin ocultar más detalles de mi vida. Michelle y Lovegood escuchaban más de lo que hablaban, aparentemente aún asimilando el hecho de que su madre no era en absoluto como la habían imaginado. Después de cenar, cuando los niños habían salido corriendo a jugar al jardín y Serenity estaba ocupada preparando café, nosotros tres, mis hijos y yo, nos quedamos en la sala de estar. Mamá, empezó Michelle, ajustándose la corbata con nerviosismo. Quiero decir, me gustaría disculparme por todos estos años, por cómo te he tratado. Yo también, añadió Lovegood. Hemos sido desconsiderados. Está bien, los miré con cariño. Son mis hijos y siempre los amaré sin importar cómo me traten. Pero está mal, objetó Michelle. Deberíamos haber sido mejores. Yo debería haber sido mejor. Todos cometemos errores, dije en voz baja. Lo importante es que aprendamos de ellos. Queremos arreglar las cosas, dijo Lovegood. Empezar de cero, ser una verdadera familia. Sonreí, por dentro sentía una ligera tristeza. ¿De verdad podríamos arreglar las cosas? ¿Podríamos olvidar los años de abandono, la condescendencia, el aislamiento? No estaba seguro. Sigamos adelante, sugerí. Día a día sin grandes promesas, solo ser más atentos el uno con el otro. Asintieron y vi comprensión en sus ojos. Sabían que no todo cambia de la noche a la mañana, pero esto al menos era un comienzo. Todo se podía arreglar con una conversación, con una comida, había que ganarse de nuevo esa confianza y ese respeto. Serenity regresó con café y postre, un tiramisú comprado que intentó hacer pasar por casero. Fingí no haber visto la etiqueta del pastel que había olvidado quitar. Me preguntaba, dijo Serenity sirviéndose el café, si podrías darme algún consejo de inversión. Tengo algunos ahorros y me gustaría invertirlos bien. La miré sorprendido, nunca me había preguntado mi opinión. Claro, respondí. Me encantaría. Hizo una pausa. También me gustaría invitarte a la próxima reunión de nuestro comité de beneficencia. Tu experiencia en negocios podría ser muy útil. Gracias, Serenity, sonreí. Lo pensaré. La veía intentando que nuestra relación funcionara, era torpe pero sincero y agradecía sus esfuerzos. Los niños volvieron de la calle ruidosos y emocionados. Abuela. Abuela, dijo Amanda corriendo hacia mí. ¿Puedes enseñarme a dirigir un negocio? Quiero ser empresaria de mayor. Si quieres, claro, le di una palmadita en la cabeza. Pero requiere mucho trabajo y estudio. No le tengo miedo al trabajo, dijo con seriedad. Papá dice que soy muy terca, igual que tú, Lovegood. Tosió avergonzado, pero yo solo reí. Tu padre tiene razón. La terquedad puede ser una cualidad útil si la canalizas bien. Quiero trabajar en un restaurante, dijo Oliver. ¿Puedo trabajar allí durante las vacaciones de verano? Es demasiado temprano para que trabajes, argumentó Lovegood, pero quizá podrías pasar un día o dos allí, para ver cómo funcionan las cosas, si a la abuela no le importa. Claro, estoy totalmente de acuerdo, asentí. Todos los niños son bienvenidos en el Aurora. Quizás Raymond podría enseñarte algunos trucos de cocina. Raymond, le preguntó Jason a nuestro chef. Es francés, un poco irascible pero brillante, expliqué. Genial. Jason se volvió hacia su madre. ¿Puedo ir también? Si la abuela te invita, por supuesto, dijo Serenity, mirándome agradecida. Pude ver cómo se iluminaban los ojos de mis nietos, como de repente me veían no solo como una anciana, sino como alguien con una vida interesante, con historias que contar y experiencias que compartir. Fue gratificante y revitalizante. Cuando llegó la hora de irnos, todos salieron a despedirme. Mi chófer me esperaba junto al coche.
Vaya, ¿tienes chofer personal? Preguntó Oliver con admiración. Sí, sonreí. Se llama Thomas y lleva 8 años conmigo. ¿Puedo ir a dar un paseo contigo algún día? Amanda me miró con ojos suplicantes. Claro, cariño. La próxima vez te paso a buscar y vamos juntos a un restaurante o al parque donde quieras. Se animó y me dio un fuerte abrazo. Los demás niños también me abrazaron al despedirse, incluso Emily, que solía ser tan reservada. Michelle me acompañó hasta el coche. Gracias por venir, mamá, dijo. Era importante para nosotros. Yo también, dije apretándole la mano. Esfuérzate más por verme como soy, prometió. Lo sé, le besé en la mejilla. Y yo también voy a intentarlo, ser más abierta, no ocultar partes de mi vida. Él me ayudó a subir al auto y saludé a todos mientras Thomas se alejaba. De camino a casa, reflexioné sobre el día que habíamos pasado. No había sido una cena familiar perfecta, demasiada incomodidad, demasiadas quejas no expresadas, demasiados intentos de impresionar. Pero fue un comienzo, el primer paso hacia algo nuevo, algo más saludable. No me engañaba. Sabía que Serenity probablemente nunca llegaría a ser realmente cercana a mí, que Michelle siempre sería algo distante, absorbida por su carrera y estatus, y que Lovegood, a pesar de su actual franqueza, podría volver a retraerse como lo había hecho tras la partida de su esposa. Pero también vi esperanza en los ojos de sus nietos, en los torpes intentos de Serenity por mejorar sus relaciones, en el sincero arrepentimiento de su hijo. Quizás nunca seríamos la familia perfecta y unida de los anuncios, pero podríamos ser mejores. Podríamos aprender a vernos de verdad, no solo a través del prisma de nuestras propias expectativas y prejuicios. Al llegar a mi casa, recordé aquella noche en el Aurora, la sorpresa en las caras de los niños al descubrir la verdad, el repentino respeto en los ojos de mis nietos, la confusión de Serenity, la confusión de Michelle, la silenciosa comprensión de Lovegood. En aquel entonces en el restaurante no sabía cómo terminaría. Temía que revelar la verdad solo agrandara la brecha entre nosotros, que me guardaran rencor por engañarlos, por ser reservado. Pero quizá a veces hace falta un golpe para que la gente vea las cosas de otra manera, para que deje de dar por sentado lo que siempre tenían delante. Salí del coche, le di las gracias a Thomas y subí a mi ático. El atardecer de Millville se extendía ante mí resplandeciente de luces, mi ciudad, mi vida y mi familia, imperfectas, complicadas, pero aún mías. Tenía mucho trabajo por delante, muchas conversaciones, muchos momentos incómodos, mucho ensayo y error. Pero estaba lista. Después de todo, no había vivido 78 años en vano. Sabía que nada que valga la pena se consigue fácilmente. Al día siguiente llamé a Dorian. ¿Cómo estuvo el almuerzo?, preguntó con curiosidad. No está mal, respondí. Mejor de lo que esperaba. ¿Se arrepintieron y se disculparon de rodillas?, sonrió. No exactamente, sonreí al teléfono, pero ha habido avances, sobre todo con los nietos. ¿Y qué hay de Serenity? ¿Aún te ve como un obstáculo para su imagen social ideal? Lo está intentando, dije pensativo a su manera. Creo que le cuesta acostumbrarse a que no soy solo una suegra, sino una empresaria exitosa. Creo que le gustaba la idea de que una pobre anciana fuera compadecida y tratada con condescendencia. Tal vez, dijo Dorian. Pero la gente puede cambiar, coincidí. A veces solo necesitan un buen empujón, y tú se lo diste. Se rió a su manera, tranquila pero efectiva. Solo quería que me vieran, dije con seriedad, a mí mismo, no a la imagen que habían creado en sus cabezas. ¿Y lo hicieron? Creo que empezaron a ver, suspiré. Es un proceso, Dorian, un proceso largo. Bueno, tienes tiempo, dijo, y paciencia, y lo más importante, amor por ellos, pase lo que pase. Sí, sonreí. Exactamente. Después de la conversación, salí a la terraza.
El sol primaveral me acariciaba el rostro, una ligera brisa me acariciaba el pelo. La vida seguía a mi vida, plena y rica con sus altibajos, alegrías y tristezas, y mi familia formaba parte de ella, imperfecta pero real. Se avecinaban nuevos días, nuevas conversaciones, nuevas oportunidades de comprensión y perdón, un nuevo comienzo para todos.